el caso de INEGI y que nos permite comparar lo comparable, pues apunta a que estos 3 años de gobierno, estos primeros 3 años de gobierno, 2019, 2020, 2021, pues son los años más violentos de la historia de nuestro país, que la distribución del homicidio no está, como dice el presidente, contenido en pocos municipios, sino prácticamente todo el país. Es decir, en el mejor momento de seguridad que tuvimos en materia de homicidio doloso, que fue por ahí del 2007, llegamos a una tasa de 9.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Porque a esta grave situación de los homicidios tenemos que agregar el problema de extorsión, de feminicidios del que ahorita hablabas, de violaciones que se encuentran en máximo histórico, de trata de personas, de tráfico de personas, de ciberdelitos, de robo, transporte de carga, el control que tiene la delincuencia organizada sobre los mercados lícitos e ilícitos, las desapariciones de personas en donde de los 100,000 desaparecidos, pues más de la mitad son desaparecidos, de total de desaparecidos que tenemos de 1964 a fecha, la mitad por lo menos son de este gobierno. Entonces, pues evidentemente cuando nos dicen que vamos mejorando, pues no sabemos ni en qué ni con qué métrica piensan decir que vamos mejorando, cuando incluso los datos oficiales apuntan a que esto es un desastre. Oye, a ver, voy a ser la abogada del diablo porque, bueno, la gran celebración de esta semana, si escucha uno los comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública, era de que en el comparativo de homicidios del año pasado, entre el 2020 y el 2021, es que había bajado 1,148 homicidios. O sea que se ve que sí, según los datos que presenta el INEGI, hay una baja. Es una baja pequeña, pero tal vez podríamos decir que están conteniendo y no sigue subiendo dramáticamente el número de homicidios. Aquí la pregunta es ¿por qué cuál es la estrategia que estaría usando el gobierno para controlar a estos grupos criminales? O sea, ¿qué es lo que está haciendo efectivo este año o que no lo fue el año pasado? O sea, estoy tratando de entender qué es lo que están haciendo bien y ciertamente qué es lo que están haciendo mal. A ver, primero, precisamente no hay una forma de relacionar las bajas con las acciones del gobierno. Si tú volteas a ver, por ejemplo, el tema de decomisos, el decomiso de armas, de drogas, de piratería, de materiales ilícitos, de precursores químicos, de contrabando, ha caído entre un 60 y un 80%. Entonces, hoy la delincuencia tiene más dinero, más armas y más elementos con los cuales dañar a los delincuentes. Si vemos las detenciones, las sentencias condenatorias, pues esas han caído. Entonces hay menos delincuentes detenidos, hay más delincuentes en las calles, hay más impunidad alrededor de los delitos. En particular, cuando voltamos al caso de la FGR y Brasil, el homicidio tuvo caídas entre el 15 y el 30%. Entonces nuestras disminuciones son tan mínimas que tal vez podrían estar ligadas precisamente, simple y sencillamente, a la pandemia, y que los delitos que siguieron creciendo son aquellos del orden federal, mientras que los delitos relacionados con robos y con delitos comunes, los homicidios relacionados con delitos comunes, esos pues sí hubo menos. Entonces, y podría ser esa una explicación. La otra, insisto, de por qué no se relaciona una cosa con otra es porque si a partir de donde se está otorgando el dinero, en los llamados programas de prevención, deberíamos ver una disminución de los delitos, no, porque el dinero se estaba dando a entidades que no tenían un problema de delincuencia, se estaban dando a entidades que tienen distritos electorales muy relevantes. Entonces, no, la lógica de los supuestos programas de prevención en realidad es una lógica electoral, no una lógica de prevención. Y si volteamos a ver los estados con mayor presencia de Guardia Nacional, son los estados más violentos, y simple y sencillamente este año los 5 estados más violentos del país son los estados gobernados por Morena. Entonces, pues ahí es preocupante porque nos está diciendo que ese alineamiento entre un gobierno federal y un gobierno estatal, y a los que se les mandó, por ejemplo en Zacatecas se mandaron a más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional, pues no tuvo ningún efecto para reducir la violencia. Francisco, a mí lo que me crea muchísima inquietud además es estas cifras del número
encuentra localizado. Creo que tenemos algunos casos muy evidentes, como es el caso de Devani en Nuevo León, que pone el acento sobre el hecho de que las personas desaparecidas no se están buscando cuando reportan a Devani, y gracias al hecho de que el caso de Devani se vuelve de un caso mediático, a 5 mujeres que estaban desaparecidas y que había del homicidio tenga que ver con la falta de búsqueda de personas desaparecidas, la falta de hallazgos de fosas clandestinas, la falta de sistematización de esas personas que son localizadas y no son identificadas, no se les da una identidad. Entonces, evidentemente, sí hay algo. Las desapariciones se relacionan a muchos delitos, principalmente a la gran participación de la delincuencia organizada, a un problema de migración ilegal, a un problema de trata de personas, porque, entre otras cosas, la categoría que más ha crecido en términos de desaparecidos son las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años, que podrían muchas de estas ser víctimas de trata de personas. Entonces, evidentemente sí tenemos un problema que, insisto, va más allá del homicidio. No se pueden celebrar reducciones tan marginales. Se debe ser mucho más serio en materia de entender cómo está operando la delincuencia en nuestro país. Y la verdad es, más allá de que si queremos decir que la estrategia funciona o no funciona, el problema principal es que no hay realmente una estrategia. Abrazos, librazos y no balazos en realidad es un eslogan, y lo único que se ha hecho es repetir lo que hacía Calderón, lo que hizo Peña, que es poner a las fuerzas federales en el territorio. Y hoy tenemos a más fuerzas federales desplazadas en el territorio, y la violencia, la delincuencia no cede. Oye, bueno, Francisco, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Sí, el panorama está preocupante, y lo preocupante es que hasta la fecha no entendemos bien a bien cuál es la estrategia para contener a esta violencia por parte de estos grupos del crimen organizado y también los feminicidios en el país. Francisco, tienes que regresar para hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Encantado, y los invito a que entren a nuestra página. Ya está la plataforma de datos en www.onc.org.mx, en donde encuentran toda esta información detallada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional